Bueno, bendiciones en Cristo, por la gracia y misericordia del Señor. He aquí de nuevo su pueblo, buscando el rostro del Señor en su palabra. Y en este día nos vuelve a traer el estudio de, de la revelación especial del Señor. Ya podemos hablar en esos términos. Ya hemos estudiado lo que es revelación general, revelación especial, y que su palabra es una revelación especial, siendo la mayor revelación especial, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, la palabra encarnada, la sabiduría encarnada. Y hoy también vamos a ver lo que el Espíritu Santo ha dejado para nosotros también hoy en su palabra. Este curso tiene como finalidad, el que vamos a iniciar hoy, seguir abordando un poco el tema del reino y el pacto y también el canon en el Nuevo Testamento, aunque no lo vamos a llamar canon hoy, es lo que vamos a abordar también. Ya terminamos nuestra introducción al Antiguo Testamento, que también se dividía de esa manera el reino de Dios que había sido establecido, mejor dicho, introducido con Adán y Eva, y vimos cómo ese reino de Dios luego sufrió un un retroceso porque Adán y Eva debían haber hecho una expansión del reino de Dios, pero la caída, el pecado, la contaminación y las consecuencias del pecado trajeron verdaderamente una tragedia. No obstante, el Señor, en su sabiduría infinita, estableció un pacto de gracia, y este pacto de gracia fue administrado por otros pactos, y ya vimos el pacto con Noé, vimos el pacto con Abraham, vimos el pacto con Moisés, el pacto con David, que eran todos aquellos pactos del Antiguo Testamento. Sabemos que el pacto que se hizo con Adán y Noé fueron pactos universales, y los pactos nacionales fueron con Abraham, Moisés y David. Podemos entonces ya tener esas estructuras, pues ya las hemos estudiado. Pero también tenemos que entender de que hubo un pacto que se hizo con Adán, un pacto de obras, durante un periodo de probación o de prueba, donde Adán fue puesto dentro del jardín con un mandato cultural de ir y hacer cultura, de ir y sojuzgar la tierra, de ir y multiplicar la imagen de Dios, sojuzgar con autoridad, pues el ser imagen de Dios no es meramente tener racionalidad, sino también tener autoridad embestida por Dios para llevar a cabo la expansión de su reino. Con Adán se hizo un pacto de obras, penosamente él cayó, pero el postrer Adán, Cristo Jesús, no cayó, sino que obedeció y fue obediente al punto de la cruz, y resucitó y ascendió, y hoy está sentado al trono, en el trono, aún intercediendo por los suyos. Y entonces eso es como una introducción nada más de que ese pacto de obras que se hizo con Adán dio lugar a un pacto de gracia, donde ahora la cabeza federal, Cristo, es nuestro representante, eh, ya no Adán, sino Cristo, para aquellos que nos hemos arrepentido y confiado en la persona y obra de Cristo. Estamos verdaderamente en un tiempo que se conoce como la continuación de la expansión del reino de Dios, cuando nuestro Señor Jesucristo, en Marcos 1:15 decía: arrepentíos y creed en el Evangelio. Lo decía en el marco de el reino de los cielos se ha acercado, está a la puerta, es decir, venía el reino de Dios con todo lo que eso implica, ¿verdad? Que el rey tan esperado, el Mesías, llegó en la encarnación, fue obediente, una obediencia activa, una moralidad activa, activa y perfecta, y luego una condenación en la cruz. Todo eso para decir de que Él es nuestro representante. Ahora, cuando vamos a estudiar un poco la teología del Nuevo Testamento, entiéndase nuevo, no como algo que no tiene nada que ver con el antiguo, sino como ya hemos visto anteriormente, es el nuevo pacto, es una nueva administración del pacto de gracia. Sigue siendo un pacto de gracia como lo fue con Noé, Moisés,
Abraham y David. Así que el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, sigue dispensando la gracia. Así que vamos a olvidarnos de esa idea que por ahí escuchamos, de que no, en el Antiguo Testamento todo era por obra, todo era por ley, y a veces sale ese ejemplo de ojo por ojo y diente por diente. No, no, eso podemos ver, explicar después. Pero estamos entonces bajo una nueva dispensación, pero ahora la cabeza federal ya es verdaderamente la realidad, aquel a quien apuntaban todos los tipos anteriores, Noé, Abraham, Moisés y David. Todos ellos eran un, apuntaban a Cristo, tenían algo de Cristo, mostraban algo de Cristo, pero cuando viene Cristo, aquel que fue prometido en el Génesis 3:15, la simiente de la mujer que había de pisar la cabeza de la serpiente, ahí entendemos de que esta revelación que ya había sido prometida en Jeremías 31 llega, es inaugurado el reino de Dios. Y eso es lo que vamos a estudiar un poco hoy también. Pero antes de abordar lo que es verdaderamente el reino y el nuevo pacto, vamos a justificar esta pregunta que dice, ¿por qué estudiar la teología del Nuevo Testamento? Más que por qué deberíamos estudiar para qué o cómo estudiar la teología del Nuevo Testamento, porque muchos creyentes hoy creo que no se cuestionarían por qué estudiar. De hecho, que hay a veces tanto énfasis en el Nuevo Testamento que muchas predicaciones no quieren abordar el Antiguo Testamento porque lo ven como oscuro, complejo, muy de Israel, dirían algunos, y a veces solamente sacan pasajes del Antiguo Testamento para aplicar algunos principios de conducta, de ética, de moral, pero sabemos ya nosotros de que habíamos visto en un poco de la teología bíblica del Antiguo Testamento y habíamos visto cómo se conecta el Antiguo y el Nuevo. Pero bueno, empecemos esta parte. Vamos a justificar un poco por qué. ¿Por qué Pablo, en este caso, que quien escribió segunda de Timoteo 2:15, dijo esto? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pablo, comisionando entonces a Timoteo, le dice que procure, de que se esfuerce, de que estudie, de que escudriñe. ¿Para qué? Para que cuando se presente frente a Dios, cuando esté obrando, expandiendo el reino de Dios, sea un obrero que no tenga nada de qué avergonzarse, pues usa la palabra de Dios, el Antiguo y Nuevo Testamento, de una manera eficaz, de una manera que el Señor ha mandado, no la tergiversa, no la manipula con ningún tipo de intenciones negativas, sino que en este caso Pablo deja muy en claro que debemos comprender las escrituras y que no siempre es fácil, por eso dice procura con diligencia, ¿cierto? En la palabra hay muchas cosas sencillas, de hecho que hay una doctrina que se llama la perspicuidad de las escrituras, es decir, de que lo que está en la escritura es lo suficientemente simple, sencillo para que una persona entienda y llegue al conocimiento de la salvación, pues es la revelación de Dios. Pues como dice Romanos 10, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Hay cosas más complejas que necesitan de mayor estudio. Y esto es lo que dice Pablo, y eso es lo que estamos estudiando. Lo que nos trae aquí hoy es entender mejor el Nuevo Testamento, digo bien, porque requiere trabajo duro, no lo vamos a negar. No son meras narrativas donde leemos historias y ya está, y tenemos un conocimiento teórico de qué pasó, quién dijo, a quién estaba hablando, a qué problemas, sino que tenemos que tejer un poco lo que estaba pasando. Y eso es lo que queremos hacer en este estudio de la teología del Nuevo Testamento. Y para ello vamos a ver un poco la inspiración y autoridad y las continuidades y descontinuidades. Bueno, cuando hablamos un poco de inspiración y autoridad, vamos a mirar un poco de que la Biblia en el Nuevo Testamento afirma ciertas cosas sobre la inspiración y la autoridad. Por ejemplo, 2 Timoteo 3:16, donde dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Pablo aquí diciéndole a su discípulo Timoteo, le está
dando instrucciones para la iglesia, le está hablando de la escritura, le está diciendo de que esto le va a ayudar para instruir, para corregir, para equipar a los santos, a hacerlos conforme a la imagen de Cristo, a saber cómo debe comportarse en la iglesia, a saber cuál es la utilidad. De hecho, que cuando hablamos de inspiración en esta parte, estamos diciendo de que la palabra inspirada se traduce con la palabra theo, que ahí lo tenemos un poco en el griego, una parte de ello. Dice ahí theo, que es de Dios. Y la otra parte viene de neuma, viene de espíritu o viene de soplo. En este caso se puede traducir como exhalada por Dios. Es la palabra de Dios porque proviene de Dios. Es como que Dios exhala su palabra. A eso se refiere inspirada. Entonces, y esta palabra que viene de Dios, obviamente, siendo Él soberano, siendo Él inmutable, siendo Él infalible, inerrante y sabiendo lo que necesitamos, nos da su palabra para que podamos enseñar a otros, para que podamos reprender aquellos errores que traen cosas eh, perjuiciosas para el reino de Dios, la hipocresía, la impiedad y muchas otras cosas más. Y también esta palabra que viene de nuestro Dios soberano nos instruye cómo vivir en justicia, en lo que es correcto, en lo que es moral, en lo que el Señor ha diseñado para nuestra vida. Nuestro propósito principal, el de glorificarle como Él manda que le glorifiquemos. Recordemos que glorificar a Dios no significa añadir gloria a Dios, sino que significa reflejarlo mejor con todo lo que hagamos, sea que comamos o bebamos. Cuando Pablo le dice también a Timoteo, en 2 Timoteo 3:15, le dice que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Apela a un estándar. Vos has escuchado, Timoteo, la palabra de Dios y sabés que esto te puede hacer sabio para la salvación. Es decir, que el conocimiento, la sabiduría para la salvación y por ende significa que estamos perdidos, condenados y que necesitamos un Salvador, Cristo Jesús. No viene solamente por una revelación general en la creación al ver las lindas montañas, los paisajes. No viene simplemente por creer en mi conciencia de que hay un diseñador, un creador, sino que es una revelación especial con un mensaje específico de la persona y obra de Cristo. Y en esta parte, en 2 Timoteo 3:15, esto es lo que le está diciendo Pablo a su discípulo Timoteo. ¿Qué es lo que el Nuevo Testamento afirma? O mejor dicho, ¿cómo podemos comprobar de que la Biblia es inspirada, que viene de Dios, que es la exhalación de Dios y que es autoritaria para nuestras vidas? No es fácil, hermanos. Hoy mucha gente no quiere doblar rodilla ante la palabra de Dios. Para ellos o para muchas personas, solamente toman la Biblia como píldoras de sabiduría. A veces usan la regla dorada de Jesús: ama a tu prójimo, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, y otras cosas más. Usan la Biblia como una especie de horóscopo o como un mensajito de la galletita de la fortuna, pero nosotros sabemos que la palabra de Dios es un mensaje directo de nuestro Creador, con quien hemos sido reconciliados, pues estábamos muertos en delitos y pecados, a través de la persona y obra de Cristo. Y cuando nos predicaron la palabra y nos dijeron arrepiéntete y confía en el Evangelio, la persona y obra de Cristo, quien es Rey y Señor, fue en ese momento donde esa palabra verdaderamente confirmó a nuestro espíritu. Si alguien me pregunta por qué eres creyente hoy, yo he de decir porque su palabra, escuché su palabra y escuché que venía de Dios y mi espíritu lo confirmó. Fui sellado con la garantía, con las arras, dice Efesios, de Dios. Yo no tuve que hacer un estudio arqueológico, bibliológico, de léxicos o palabras, una investigación con todos los eruditos del mundo para llegar a la conclusión de que la Biblia es la palabra de Dios. Dios lo confirmó a mi espíritu en primer lugar. Así llegamos
Era la obra del Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Eso no significa de que la palabra no pueda ser escudriñada, analizada por diferentes ciencias, como la arqueología, bibliología, cosmología y muchas otras más. No, esas son descripciones de lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios es verdad y pasa la prueba de cada una de ellas, hermanos. Bueno, abordando nuestro tema aquí rápidamente, ¿qué es lo que la Biblia afirma? ¿Por qué decimos que el Nuevo Testamento es la palabra de Dios? ¿Cómo lo comprobamos? Bueno, vamos a ver de que la palabra de Dios viene por una fe apostólica. Tiene un mensaje, un contenido histórico, más allá de lo que yo sienta o mi percepción o mi emoción, que obviamente acabo de hablar de que el Espíritu Santo confirmó a mi espíritu. Más allá de eso, es un mensaje histórico, es una fe apostólica, como estudiamos en el Credo de los Apóstoles, y viene de los discípulos. Viene también conectado con el Antiguo Testamento, que habíamos hablado que el reino de Dios había sido establecido, inaugurado, administrado a través de diferentes pactos. Bueno, cuando hablamos de los 12 discípulos, estamos hablando de que Jesucristo es- eligió a personas que habían de llevar este mensaje. Cuando leemos en Juan 17, de él ora para que estos discípulos lleven este mensaje y ora también por aquellos que habían de creer en el mensaje que ellos estaban llevando. Y estas personas, hermanos, revolucionaron el mundo, cambiaron el mundo. Juan 16 nos dice así, pero cuando venga el Espíritu de verdad, le decía nuestro Señor Jesucristo a ellos, a los 12, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es decir, Cristo le está diciendo a ellos, el Espíritu, y está hablando de Pentecostés, cuando el Espíritu es derramado completamente sobre ellos, la llenura del Espíritu, dándole ese poder para testificar de la verdad, dándole también esa capacidad de escribir palabra de Dios, de ser instrumento en la palabra, ser instrumento para escribir lo que el Señor quiere que sepamos, que hagamos, que creamos. En Juan 16:13 también, ahí en la última parte le dice las cosas que habrán de venir. Le estaba diciendo de que discípulos, ustedes van a escribir mi palabra, hay cosas que van a venir y el Espíritu le va a guiar a usted a toda verdad. Y eso es lo que hicieron, por ejemplo, con el apóstol Pablo. Vemos que si bien él no fue uno de los primeros apóstoles, tiene todas las características de un apóstol, pues fue llamado por el Señor. Y si vamos al libro de Hechos, por ejemplo, cuando están haciendo la elección de quién iba a reemplazar a Judas, había criterios para considerar el sucesor de Judas y decía, es necesario pues de que estos hombres que han estado junto a nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando del bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido de arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Es decir, una persona que haya visto a Cristo, que conozca el mensaje que Cristo tenía para su iglesia, que sea comisionado por él. Y esto pasó también por la vida de Pablo, que estaba yendo para perseguir a la iglesia también cuando fue llevado al desierto, donde nos dice esto en Gálatas 1, de que recibió una instrucción apostólica directa del Señor. De ahí que él entonces tiene toda la autoridad para escribir lo que la voluntad de Dios es para nuestras vidas. Entonces, estos discípulos de quienes estamos hablando vinieron ¿para qué? Para enseñar lo que el Señor quiere que sepamos. Y ahí venimos entonces con el tema de la inspiración. Entonces, Pablo teniendo todos los requisitos y de un apóstol, y uno pudiera decir, pero ¿será que los otros apóstoles le dieron la diestra? ¿Será que los otros apóstoles reconocieron? Porque hay un pequeño debate también sobre Matías y Pablo, y bueno, ese es un debate que no voy a entrar hoy. Pero ¿será que los otros apóstoles le reconocieron? En Hechos 15 él estuvo ahí. Fue confirmado por los otros apóstoles, donde hubo un concilio donde se estaban resolviendo algunas controversias, especialmente por algunos falsos maestros que estaban enseñando cosas que estaban
trayendo mucha conmoción a la Grey en diferentes partes. Por ejemplo, también Pablo nos dice sobre este llamamiento que él tuvo, que el Señor se le apareció a él. Y sí, él se describe a sí mismo como un niño nacido fuera de tiempo. Se describe como el más pequeño de los apóstoles y obviamente en esa abnegación cristiana dice, no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero el Señor llamó a Pablo para escribir su palabra. Le dio la comisión apostólica, los otros apóstoles le reconocieron. Entonces podemos ahí estar claros en eso, que esto es lo que la Biblia del Nuevo Testamento afirma. Recordemos que Pablo es un escritor prolífico del Nuevo Testamento, es decir, tiene muchas cartas escritas, algunos dirían 13, otros 14. Ahí hay una controversia sobre el libro de Hebreos, pero sigamos un poco con nuestra teología del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que enseña? ¿Cómo es que la Biblia es inspirada y tiene autoridad? ¿Cómo podemos confirmar eso? Bueno, la Biblia viene a través de apóstoles y profetas. Eso es lo que nos dice en Efesios capítulo 3 versículos del 4 al 5 cuando Pablo está hablando a ellos y le dice de que ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y a los profetas de Dios. Le está diciendo de que había generaciones donde venía revelación, pero que ahora, en el tiempo del Nuevo Testamento, esa revelación sigue. Recordemos de que hubo un periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, de donde hubo un silencio, donde no hubo revelación profética del Señor de casi 400 años o un poquito más tal vez. Y ahora viene Pablo y les dice, al Señor está volviendo a hablar de una manera infalible, inerrante y suficiente. Está revelando su palabra para este nuevo pacto, para esto que ya había sido profetizado por Jeremías, para esto que allá en Ageo con Zorobabel, que ya habíamos visto en la clase pasada, hablaba de que había de venir este reino. Y este reino ha sido inaugurado y Pablo está diciendo de que viene con una revelación a través de los santos apóstoles y profetas de Dios. Nos dice de que la fe que nosotros tenemos hoy está fundada sobre los apóstoles, Nuevo Testamento, y profetas, Antiguo Testamento. ¿Y quién es la piedra angular? Jesucristo. Del Antiguo y del Nuevo, sí, uno pudiera escuchar dentro de círculos evangélicos de que Jesucristo es en el Nuevo nomás. En el Antiguo, no, Él no es la piedra. No, claro que sí es. La piedra angular, el cimiento, la fundación. La fe que nosotros tenemos, sí, es en Jesús, en su persona y obra, pero hemos recibido a través de la fe apostólica. Ya lo estudiamos en el credo de los apóstoles. Tenemos una fe histórica, una fe apostólica. No la neguemos. No hablemos de manera esotérica nada más con generalidades. Mi fe está en Jesús. Sí, amén. Pero ¿qué más podés decir? Es una fe apostólica. Es una fe histórica, comisionada por el mismo Jesús, quien entrenó a los apóstoles, quien les dio la llenura de su Espíritu Santo, quien les dio un oficio que hoy ya no sigue vigente, el de apóstol, para escribir su palabra, para establecer los fundamentos de esta iglesia neotestamentaria, para llevar esta gran comisión al mundo y expandir el reino de Dios que estaba siendo inaugurado. Hoy ya estamos en la continuación. Le decía Pablo de que esta fe hace que todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Eso es lo que estaba diciendo, de que Jesucristo es la piedra del ángulo y un templo santo en el Señor. Estos libros en el Nuevo Testamento, vemos que hay libros del Nuevo Testamento. Vemos, por ejemplo, cómo podemos comprobar de que el Nuevo Testamento o los libros que tenemos en el Nuevo Testamento son inspirados y con autoridad del Señor. Pues bien, fijémonos lo que hizo aquí, por ejemplo, Pablo. Le dice, pues la escritura, ahí está hablando de un término de la palabra de Dios, no de algo que fue meramente escrito. Esa es una expresión que dice el canon de las escrituras, lo que Dios ha dado, la escritura. Empieza a citar una parte de Deuteronomio 25:4, no pondrás bozal al buey que trilla. Y luego cita una parte del Nuevo Testamento, digno es el obrero de su salario. Pablo utilizando el antiguo y nuevo. ¿Y cómo le llama Pablo? Escritura. Le está hablando de qué?
inspirado. Toda la escritura es inspirada. ¿Qué está diciendo Pablo? De que el antiguo y nuevo, fíjense, Pablo ya citando el Evangelio de Lucas. Es decir, los libros que tenemos en el Nuevo Testamento, ya la iglesia los estaba reconociendo, o mejor dicho, los recibió como palabra de Dios y lo utiliza para la edificación. Y en este caso, Pablo, un apóstol, dando palabra del Señor, diciendo de que lo que está escrito en el Antiguo y también en lo que ellos ya tenían, que ya empezaba, o mejor dicho, ya formaba parte del canon del Nuevo Testamento, viene de Dios, no hay duda. Por eso, en segunda de Pedro, Pedro también, hablando un poco de lo que Pablo escribía, lo confirma y dice, Pedro nos dice que lo que Pablo estaba escribiendo es una sabiduría que Pablo se inventó. No, es una sabiduría que Dios le dio. Aquí vemos la voz pasiva, le ha sido dada, es decir, ha recibido. Y lo que ha recibido lo ha escrito en todas sus epístolas. Y estos son ¿qué? Escrituras. Lo que Pablo escribió es escritura inspirada, inerrante, infalible, que viene de Dios. Eso es lo que nos está diciendo aquí el Señor entonces a través de la escritura de Pedro, de que lo que Pablo escribió también es palabra de Dios, que se confirman entre ellos. Y recordemos que Pedro caminó con el Señor, viene con una autoridad apostólica. Él confirma a Pablo. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente hoy eh, a quienes llamamos judaizantes, que utilizan términos hebreos y que están verdaderamente causando mucha división y prácticamente todo el libro de los Gálatas es para ellos. Y muchos de ellos a veces dicen, Pablo se equivocó, no le entendiste a Pablo, Pablo se expresó mal, Pablo no es de confianza, creó una nueva religión, dicen algunos, que no era lo que enseñó Jesús. Hay tanta controversia, pero aquí Pedro confirma a Pablo. ¿A quién hemos de escuchar? A eso quiero llegar. ¿A quién hemos de escuchar? Me pasó una vez hablando con un compañero de trabajo, me dijo, salió un texto bíblico y empezamos a hablar y llegamos al libro de Gálatas. Y él me dijo, no, Pablo, no, Pablo, no. Vamos a hablar de otra cosa. Pablo, no, me dice él. ¿Cómo? Le dije yo, ¿cómo? Pablo, no. Pero Pablo es un apóstol. Escribe con la autoridad de Dios. ¿Por qué lo vamos a desechar? Y él no quería hablar de Pablo porque desechaba a Pablo, a lo que Pablo había escrito. Bueno, ¿qué es lo que el Nuevo Testamento? Bueno, ya hemos visto lo que afirma. Ahora vamos a hacer algunas aclaraciones porque el Nuevo Testamento es inspiración es inspirado por Dios y viene con autoridad. Podemos a veces confundir los términos y vamos a ver la diferencia. Cuando hablamos de inspiración, estamos hablando de que el Señor no es que inspiró como inspira a un artista a crear una escultura o una pintura, donde esa persona usa sus emociones, su percepción subjetiva, lo que él le gusta, escribe. No. No es lo mismo cuando vamos al museo y vemos una pintura. No es lo mismo. No es una inspiración romántica. No es una inspiración mecánica, que es lo opuesto, porque cuando hablamos de romántica estamos hablando de que está prácticamente al extremo de la subjetividad, lo que le nace, lo que quiere, lo que siente, como mucho arte postmoderno hoy, que verdaderamente es mucha basura hoy. Pero la mecánica es lo opuesto, es donde la persona es dejada a completa nulidad, es decir, es meramente un robot, una persona que solamente toma notas y no tiene nada que ver, un secretario que no tiene opinión, ni voz ni voto, donde supuestamente el Espíritu Santo solamente le dictó y él escribió. Uno diría, pero ¿quién creería semejante tontería de que es romántico? Bueno, hay muchas personas que sí creen, especialmente algunas escuelas de interpretación, donde dicen de que no.
No, tenemos que sacar todo lo que es milagro del Nuevo Testamento y quedémonos nomás con la idea, con la moraleja, con los principios éticos, morales. Saquemos un lindo mensaje para animar a la gente. No es verdadero, no es la palabra de Dios. Es algo que él recibió y es lindo porque él tenía una relación con Dios. No. No es tampoco meramente mecánica, donde no nos interesa quién escribió, ni cómo, ni en qué tiempo, sino que recibió directamente del Señor. No es mecánica, sino que es orgánica. Y cuando nos referimos a orgánica, estamos diciendo lo que segunda de Pedro 3:15 dice, por ejemplo, otra vez, Pedro diciéndonos de que Pablo recibió ¿qué? Sabiduría y dice sus epístolas, es decir, que son epístolas de Dios, sí, pero también son epístolas que Pablo escribió. Hay una dinámica que se da entre el autor, Pablo, y Dios, que no puede ser explicada completamente, al igual que la naturaleza de Cristo. Solamente podemos decir verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, no podemos decir 50% y 50%. Debemos usar ese lenguaje para no caer en herejías. Y vemos también cuando dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, es decir, de que Pablo y toda su cultura, su formación rabínica, su conocimiento también del contexto griego, todo eso está ahí también. No es un robot y tampoco está divagando románticamente sobre qué escribir. Dios está usando a Pablo y es la epístola de Pablo. Eso es lo que nos confirma aquí Pedro, un apóstol que caminó con el Señor, pero ya creo que no necesitamos más aclarar eso de que Pablo es un apóstol confirmado, así que voy a seguir. Cuando hablamos de la inspiración en el Nuevo Testamento, sabemos de que hay presuposiciones teológicas, ya vimos el reino de Dios, que eso viene del Antiguo Testamento, es decir, ellos estaban esperando un rey, un Mesías, un nuevo pacto. Hay afirmaciones explícitas en el Nuevo Testamento, como recién vimos, de que es palabra de Dios. Y hay propósitos también como expandir el reino de Dios. Todo esto lo encontramos en el registro del Nuevo Testamento. Por eso es que debemos estudiar con diligencia la palabra de Dios. Por eso Pablo le decía a su discípulo Timoteo, procura con diligencia. Y eso es lo que estamos haciendo hoy, hermanos. Procurando con diligencia estudiar, entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay, a ver dónde está, se me perdió, perdón. Acá, por esto, porque el Nuevo Testamento tiene cosas que a veces pueden volverse un poco complejas y debemos estudiar con diligencia, porque hay cosas que son implícitas, pero hay cosas que también son explícitas. Y hay presuposiciones, escriben con un propósito, con una cultura, con una idea. Y es el Espíritu Santo llevando adelante esto. Otra aclaración que tenemos que hacer ahora que ya sabemos que la inspiración de que no es robótica ni romántica, sino que orgánica, veamos entonces cómo el Nuevo Testamento tiene autoridad sobre nuestra vida. La teología del Nuevo Testamento tiene autoridad total, aunque indirecta, sobre la vida de los seguidores de Cristo de nuestra época. Sabemos que el Nuevo Testamento fue primariamente escrita a unas personas que vivían en el primer siglo, a los Gálatas, a la gente en Corinto, en Éfeso, y así sucesivamente, pero también sabemos que indirectamente también es para nosotros hoy. Así que tiene autoridad. Yo no puedo llegar al Nuevo Testamento y decir, mira cómo le escribió a esta gente. No tiene nada que ver conmigo, pero voy a sacar algunas píldoras de reflexión. Voy a darle yo el sentido que yo quiero. No era lo que el autor quería, pero yo voy a tratar de sacar una enseñanza de eso. No, señor. De ninguna manera. Es Dios hablando trascendentalmente, no solamente a esa cultura, a ese tiempo, sino también a nosotros, como hemos visto que Moisés hizo en el estudio de la historia primigenia, que le hablaba a la gente del Éxodo con los problemas reales que yo tenía, pero le traía un poco de la historia de Adán y Eva, Caín y Abel, la Torre de Babel, el diluvio, todas esas cosas. Le hablaba de que eso pasó con un propósito relevante para ese tiempo, el pueblo de Israel en el Éxodo, y también a nosotros. Cuando leemos el Nuevo Testamento, no hagamos, no nos, eh,
no nos desenfoquemos y creamos que eso era para ellos nomás. Tenemos que hilar fino porque hay cosas que verdaderamente sí eran para ellos o para un contexto, para una cultura, pero siempre hay una intención del Señor para nosotros hoy en el Nuevo Testamento. Obviamente estamos hablando de gente que vivió en una cultura y tenía también sus ocupaciones. Estamos hablando de gente que tenía su propio comercio, que vivía en un tiempo, pero eso no significa que está desconectado de nosotros. Por más de que es historia, de que pasó y de que muchas cosas no son iguales como antes, siguen siendo útiles para nosotros. Una analogía de esto, una ilustración puede ser cuando un padre corrige a un hijo y el otro o la otra hermana en este caso está escuchando o vio que su hermano fue corregido. Cuando la niña falla, el padre se acerca y le dice, mira cómo corregí a tu hermano. Vos tenías que haber aprendido cómo yo le corregí a tu hermano, de manera que vos ya sabías lo que yo esperaba también de vos. De esa misma manera, entonces, lo que se escribió, si bien fue para una audiencia primaria en el Nuevo Testamento, en la historia, en la iglesia del Nuevo Testamento, hace 2000 años, también tiene relevancia para nosotros en esta analogía que estamos viendo. Ahora, Mateo 19 nos dice justamente eso. Si uno llega a este texto, por ejemplo, el joven rico, donde viene y le dice, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor le dice, si quieres ser perfecto, bueno, antes de eso, le dice, obedece la ley. Y él arrogantemente le dijo que lo había hecho. Y luego viene este pasaje donde dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Si yo no tengo una perspectiva de qué es lo que estaba diciendo el Señor, yo voy a creer de que yo tengo que dar todo lo que yo tengo para poder ganarme el cielo. Si yo tengo una interpretación equivocada, voy a hacer esto. Nosotros tenemos que entender de qué estaba pasando en ese tiempo, por qué el Señor le estaba hablando al joven rico de esta manera, porque su corazón estaba ahí. No estaba dando una regla general de que no podemos tener ningún tipo de riqueza, de ningún tipo de cosas valiosas. No, no estaba diciendo eso. Estaba aplicando a un contexto específico. Lo mismo pasó en Hechos 5 donde Ananías y Zafira también vinieron y mintieron sobre un terreno que habían vendido, sobre el valor de un terreno y se habían guardado un poco para ellos con la intención de llevarse los aplausos, la gloria, sabe que había en su corazón, pero cayeron fulminados en ese tiempo. Entonces, no significa de que está mal vender cosas para darlo a la iglesia, porque ellos cayeron muertos. No, hay que saber entender y aplicar lo que estaba pasando ahí. Hasta aquí hemos llegado entonces en nuestra primera parte, el Nuevo Testamento, como es inspirado por Dios y es autoritario para nuestra vida práctica hoy. ¿Alguna consulta hasta esta primera parte? ¿Alguna pregunta antes de pasar a la siguiente parte? ¿Vamos bien? Si me escriben ahí en el chat, si vamos bien, ¿se entiende todo? Ok, el hermano Carlos Maureira dice, súper, qué bendición hermano entonces, que todo está claro. El Nuevo Testamento fue escrito para nosotros, pero no directamente para nosotros, sino indirectamente y tiene autoridad total sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Debemos tener en cuenta siempre el contexto y el propósito original de cada pasaje, hermanos. Tenemos que saber evaluarlo si no vamos a cometer errores muy grandes. Le doy un ejemplo, hay gente que quiere justificar el comunismo por una parte en el libro de Hechos, donde dice que y tenían todas las cosas en común porque vendieron todas sus pertenencias o juntaron toda la plata y vivían todos juntos ahí. Quieren justificar a veces ese tipo de cosas, ese tipo de ideas. Así que hay que tener cuidado. Hay mucha gente que ha creado muchas ideas, filosofías, tergiversando pasajes.
del Nuevo Testamento. Bueno, súper. Bueno, pasamos entonces a nuestra siguiente parte, continuidades y descontinuidades. ¿Qué son las cosas que continúan? Porque hemos dicho de que tenemos que hilar fino para no caer en errores como tengo que vender todos mis bienes para ganarme el cielo o otro tipo de ideas. ¿Cuáles son las cosas que se diferencian de la gente del Nuevo Testamento, la gente que recibió primariamente esta carta? Tenemos que saber cuáles son los puntos de conexión que hay en ellos. A veces, hermano, podemos leer devocionales incluso que hacen divagues, pero se van todito, hermano. ¿Por qué? Porque no tienen en cuenta este tipo de cosas y aplican mal a veces y usan una especie de licencia poética y terminan distorsionando la cultura, la época e incluso la personalidad de las personas que estaban escribiendo esto. Bueno, ¿cuáles son para entender un poco cómo el Nuevo Testamento tiene continuidades y descontinuidades, vamos a utilizar tres aspectos macros o amplios. Vamos a hablar un poco de la época, qué es lo que continúa de aquella época del Nuevo Testamento hace 2000 años atrás y qué es lo que no continúa de esa época. Vamos a ver un poco las diferencias también que hay en cultura, qué es lo que tenemos en común con ellos y qué ya no tenemos en común con ellos. Y vamos también a ver un poco de la personalidad, es decir, cosas personales que continúan, que tenemos en común con nuestros hermanos que vivieron hace 2000 años en Éfeso, en Corinto, en Colosa, en Tesalónica. ¿Qué tenemos en común con ellos? Vamos a ver eso. Y qué no tenemos en común. Cuando tengamos esa diferencia, vamos a poder entender mejor el Nuevo Testamento, digo bien, y no cometer errores graves. Queremos ser, queremos estudiar diligentemente la palabra de Dios. No queremos dar falso testimonio, especialmente de la palabra de Dios, cuando compartimos la palabra de Dios. Bueno, cuando vamos a mirar un poco el primero de la época, sabemos de que estamos en una época diferente. Ya no estamos en la época de Adán y Eva, la historia primigenia. No estamos en la época de Abraham, formando una nueva nación entre medio de muchas culturas paganas. La época de Noé, de Moisés, de David, sino que estamos en la época de de la continuación del reino de Dios. Pero tampoco estamos en esa iglesia de primer siglo. Hace 2000 años fue eso, hermanos. Tenemos que entender que las épocas traen consigo algunos cambios. Hay cosas que permanecen igual y hay otras que no. Estamos nosotros donde tenemos que situarnos. Nuestra ubicación es en el nuevo pacto. No estamos en el antiguo pacto, estamos en el nuevo pacto, en una administración del pacto de gracia. En ese pacto estamos. ¿Y qué es lo que esperamos en este nuevo pacto? De que vendrá el día final, la consumación del reino de Dios. Y en esa consumación verdaderamente veremos el triunfo final de Cristo sobre sus enemigos. En esa consumación veremos el cielo nuevo y tierra nueva. Estamos nosotros en la continuación del nuevo pacto, pero este nuevo pacto todavía no llegó a plenitud. Esto es lo que esperamos. El nuevo pacto será consumado cuando lleguen todas estas cosas. Ahí es donde tenemos que situarnos nosotros hoy. Entonces, vivimos en una época donde muchas cosas son diferentes. Esta era el nuevo pacto, empezó con la primera venida de Cristo y continúa, nosotros estamos en esa continuación hasta que venga Cristo. Ahora, cuando hablamos de continuidades, ¿cuáles son las cosas? Estamos hablando de época. Vamos a ver un poco qué es lo que continúa de aquella época con ahora. Obvio, lo más obvio es que servimos al mismo Dios de hace 2000 años, el mismo Dios de quien escucharon nuestros hermanos en Éfeso, en Galacia, es el mismo Dios. Servimos al mismo Dios y obviamente vivimos después de la muerte de Cristo, que hizo la última expiación por el pecado. Es decir, ellos quienes recibieron esto, perdón, aquí vivimos
tenemos el mismo Dios y algunos de nuestros teólogos, aquí le tenemos a Hodge y a Warfield, que hablaban de que Dios es inmutable y de que ese mismo Dios a quien servimos no cambia, de que no es hombre para que mienta, de que sabe lo que viene al principio y que todo lo que quiere eso hace, y de que en él no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, esto tenemos en común con nuestros hermanos, por más de que estamos en una época diferente, tenemos cosas que continúan, servimos al mismo Dios, no es que cambió, servimos al mismo Dios. En Hebreos nos dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es decir, estos hermanos que recibieron la carta a los hebreos, ¿qué es lo que se le decía a ellos? Considerad el resultado de quiénes, de sus pastores. Tenemos cosas en común, seguimos nosotros con eso, tenemos que considerar el resultado de la conducta de nuestros líderes. Sí. Debemos imitar su fe. Sí, en aquello que es bueno, obviamente. Entonces, esto es lo que tenemos en común. Seguimos predicando el evangelio porque nuestros hermanos que estaban en ese tiempo, hace 2000 años, predicaron el evangelio. Sí. ¿Debemos nosotros seguir predicando el evangelio? Claro que sí. ¿Vivimos en un tiempo después de la resurrección de Jesucristo? Sí, la gente que estaba en Colosa, en Éfeso, ellos estaban en un tiempo donde el Cristo ya había resucitado, donde Pablo ya estaba hablando también del mensaje de la buena nueva, hablando de la resurrección de Cristo, de que si su fe era vana, si Cristo no resucitó. Vivimos en un tiempo donde también el Espíritu Santo fue derramado sobre nuestros hermanos en ese tiempo y hoy también ese Espíritu Santo está disponible para todo aquel que se arrepiente y cree en Cristo, y nosotros los tenemos, aquellos que nos hemos arrepentido de nuestro pecado y confiado en Cristo. Así que tenemos estas cosas en común. El Espíritu Santo fue derramado en su plenitud y hoy tenemos este Espíritu Santo. Tenemos la misma tarea, la misma misión de difundir a todo lugar, en todo tiempo, en toda tierra, lo que Jesucristo enseñó. Ellos recibieron la gran comisión y nosotros estamos continuando esa gran comisión. Eso es lo que tenemos en común también con nuestros hermanos de esa época. ¿Qué es lo que no tenemos más en común con nuestros hermanos de esa época? Estas cosas tenemos que entender bien para poder interpretar bien el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que no continúa o es diferente? Bueno, sabemos que, bueno, acá por ejemplo a la derecha tenemos una persona del Nuevo Testamento y a la izquierda tenemos a alguien del Antiguo Testamento, un sacerdote ahí, y sabemos que la brecha es bastante amplia, muchas cosas han cambiado. En el Antiguo Testamento hay mucha distinción. En el Antiguo Testamento habían sacrificios, derramamiento de sangre, habían muchas cosas que ya no son como hoy. Ya no sacrificamos animales en los altares hoy en las iglesias. De hecho, que tenemos más un modelo de sinagoga que de templo, aunque le llamamos al templo. Muchas cosas eran sombra de lo que había de venir y se cumplió. Las leyes ceremoniales se cumplieron en Cristo, o mejor dicho, fueron abolidas ya. Hebreos 9 habla de eso. Entonces, vamos a compararnos un poco con el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que con ellos, un contraste? ¿Qué es lo que tenemos que es diferente? Ya sabemos que la brecha con el Antiguo es muy amplia, pero veamos un poco con el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son las cosas que tenemos diferente? Efesios 2:20 nos dice, otra vez, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, cuando hablamos de que eh, ¿será que nosotros tenemos todavía hoy apóstoles y profetas como lo tuvieron ellos? ¿Será que están con nosotros hoy aquellos que se llaman apóstoles? ¿Será que ellos presenciaron la resurrección de Jesús? ¿Será que ellos fueron aprobados por los otros apóstoles que recibieron esa comisión apostólica? No, hermanos, esto ya no continúa hoy. A pesar de que muchas personas hoy se autoproclaman apóstoles e incluso hablan de tener este don de ordenar a otros como apóstoles, haciendo una mala interpretación del libro de Efesios 4, donde
se habla de que Dios daría apóstoles a su iglesia. Ellos creen de que este oficio apostólico continúa. Y apóstol, cuando hablo de apóstol con mayúsculas, no apóstol con minúscula en el sentido de mensajero o enviado, sino nosotros tenemos una fe apostólica. Entonces, esto es una descontinuidad muy grande. Ya no lo tenemos con nosotros. Y estos apóstoles, otra cosa que es diferente, ya no tenemos al mismo Jesús caminando aquí entre nosotros haciendo esos milagros que ellos tenían en esos primeros tiempos. Me estoy refiriendo a los apóstoles, perdón. La iglesia, bueno, en el Evangelio sí, en el Nuevo Testamento vemos en el Evangelio, en los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se registran los milagros de Jesús, lo que él hizo. Hay milagros de nuestro Señor Jesucristo. Esto ya no tenemos nosotros para verlo visiblemente. Si el Señor sigue obrando milagros a través de su providencia. Ya no vemos a los apóstoles caminando por las calles haciendo milagros como había en ese tiempo, hasta el periodo donde ellos estuvieron vivos, los apóstoles. Ya no tenemos eso. Entonces es una discontinuidad muy grande. Pero hoy hay mucha gente que cree que es apóstol y que clama tener milagros, hacer milagros. Pero la palabra de Dios claramente dice que fundamento, voy a volver atrás. Fundamento, ¿cuántas veces se pone el cimiento de una casa? ¿Para qué pondríamos más fundamento si ya lo tenemos con los apóstoles? ¿Por qué habría más apóstoles otra vez hoy si ya el fundamento ya está? Es ridículo querer construir una casa, hacer el cimiento, construir la pared y volver otra vez a poner otro cimiento ahí. Ya no funciona así, ya va al techo. Hoy nosotros no tenemos apóstoles haciendo milagros por doquier, ni el mismo Señor Jesús haciendo milagros presencialmente hoy, sino a través de su providencia. Hoy tenemos a maestros enseñando la palabra de Dios y la palabra de Dios es lo que hoy tenemos. Entonces hay una discontinuidad. Tenemos la revelación escrita, la profecía más segura, decía Pedro. Por eso tenemos que escudriñar la palabra con diligencia, para entender cuál es el propósito que tenemos nosotros aquí. Ya no le tenemos a los apóstoles entre nosotros para ir directamente a hacer peticiones, para ir a decirle, Pablo, vos podés ver un poco qué está pasando acá en Colosa, en Galacia, resolver un poco esta situación, este problema que hay. No tenemos eso. Apóstoles. Sí tenemos a pastores, líderes, ordenados, obispos, presbíteros, ancianos. No tenemos al apóstol Pablo como lo tuvieron ellos en ese tiempo, hace 2000 años atrás, donde Pablo sí iba a Corinto y resolvía controversias. También en Filemón sabemos que había una controversia. Entonces, no lo tenemos. Hay una gran discontinuidad y eso tenemos que ser claros. Vivimos en un tiempo donde hay gente que cree que se puede hacer eso todavía. No tenemos concilios donde están los apóstoles. Hay controversia, vamos a llamarlos apóstoles, como hubo en Hechos 15, donde hubo la controversia de la carne sacrificada a los ídolos, si era lícito comer o no, el tema de la circuncisión, si vos tenías que ser judío primero, antes de ser salvo. Los judíos le estaban diciendo a los gentiles, vení, tenés que circuncidarte primero, vos tenés que ser una especie de judío primero antes de venir a Cristo el Mesías. No tenemos más apóstoles para presidir este tipo de concilios como hubo en Hechos 15. No tenemos los mismos énfasis, recordemos de que hay un tiempo, ellos tenían un énfasis un tanto diferente, especialmente por el contexto donde vivían bajo opresión romana. Entonces tenemos que entender que hay diferentes énfasis teológicos incluso también. Hasta ahí hemos visto entonces las épocas, que hay cosas que continúan de esa época, mismo Dios, pero hay cosas que ya no continúan. Los apóstoles ya no están con nosotros, por ejemplo. Veamos ahora la parte cultural, qué es lo que continúa en cuanto a cultura. ¿Cómo fue la cultura hace 2000 años? ¿Y cómo es la cultura hoy? Cuando vamos a hablar, analizar la cultura, vamos a ver un poco algunos conceptos, conductas y emociones. Cuando hablamos de conceptos, vemos, por ejemplo, todo lo que es la economía, la riqueza, cómo se manejaba en ese tiempo el imperio,
vemos también la tecnología que ellos tenían en esa época para hacer sus cálculos. Nosotros tenemos otro tipo de tecnología hoy. Entonces, estamos viendo un poco también aquí la economía, como recién estuve hablando. Hay cosas que verdaderamente continúan, pero otras no. Cómo vivían, cómo era su arquitectura, su vida social, su vida económica, cómo se relacionaban, cuál era la política de la época. ¿Será que estas cosas tienen importancia para alguien que quiere entender el Nuevo Testamento correctamente? Yo creo que sí, hermanos. No es lo mismo vivir en este tiempo que en este. Hay muchas cosas que han... Pero antes de ver las diferencias, veamos un poco las cosas que continúan de ese tiempo. Obviamente, las cosas que continúan de ese tiempo es que vivimos en el mismo mundo. Ellos vivían, nuestros hermanos de Éfeso, de Corinto, ellos vivían en el mismo mundo que nosotros vivimos. No es que fuimos transportados a otro mundo, ellos vivían en el mismo mundo. Eso es lo que nos dice Eclesiastés 1:9. Dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será y nada hay nuevo debajo del sol. No vivimos en otro mundo. Hay este mundo con todo lo que es el clima, la naturaleza, las leyes de la gravedad, las estaciones del año, todas esas cosas. Vivimos en el mismo mundo, hermanos. Entonces, eso es una cosa. Seguimos usando ropa, ellos usaban ropa, claro. Seguimos agrupándonos en familia, teniendo descendencia, sí. Tenemos muchas cosas en común con nuestros hermanos de hace 2000 años. Tenemos sistema de juicios, de justicia, donde se castiga la maldad, el crimen. Sí, ellos lo tenían en su tiempo y también nosotros seguimos con eso hoy. Son cosas a considerar en cuanto a la cultura, la política, la justicia, la familia, la economía, también obviamente la alimentación. Todo ese tipo de cosas son cosas culturales de que siguen vigentes hoy y tenemos en común. Una cosa también que hoy sigue, aunque es triste, es el tema de la discriminación. En Juan 4 se sabía muy bien de que cuando esa mujer samaritana vino junto a Jesús, eh, había una discriminación muy fuerte en contra de la gente de Samaria porque eran ceremonialmente impuros, le llamaban. Es decir, los judíos no se mezclaban con los de Samaria, con los samaritanos. De hecho, que era un término ofensivo el que te llamen samaritano o recolector de impuestos. Dos términos muy ofensivos para un judío. Se le discriminaba. Eso es lo que estaba pasando. ¿Será que hoy sigue eso? ¿Hay discriminación? Sí, hay discriminación por la raza, hay discriminación por el estatus económico, incluso por tu nacionalidad. Por muchas cosas hay discriminación hoy, así que eso es algo que tenemos en común también, de lo cual el Nuevo Testamento también hace alusión. ¿Cuál es algo que ya no hay en cuanto a la cultura, hablando un poco? ¿Cuál es una discontinuidad? Bueno, sabemos que en el Nuevo Testamento, obviamente es un poco diferente porque la mayoría de nosotros no lee en griego fluidamente o todo el Nuevo Testamento en griego, sino lo que lo leemos en nuestro idioma o tal vez en algún otro idioma que hemos aprendido, pero por lo general no es griego. Entonces no es típico ver eso, a menos que uno lo estudie profundamente. Eso es una discontinuidad. La mayoría de las personas no leen el Nuevo Testamento en griego. Obviamente, cuando hablamos también de algunas traducciones del griego, como la Septuaginta, que fue traducida de un hebreo al griego, no hacemos más eso, no hacemos prácticamente eso. Hay cosas que ya no continúan en ese aspecto en cuanto a la cultura. Ya ahí terminé la parte de la cultura. Hablamos entonces de qué cosas que había que continuaban y ya no continúan y hay cosas a considerar. Ahora, a ver. En las cuestiones personales, cuando hablamos otra vez de personales, estamos hablando de que todos los seres humanos en los tiempos del Nuevo Testamento y en la actualidad somos el mismo tipo de gente. Es decir, no es que han cambiado la gente, somos la misma gente. Es decir, tenemos muchas cosas en común porque
Ellos eran gente y nosotros también. No es que ellos eran alienígenas y nosotros no. Entonces, una de estas cosas, por ejemplo, es de que no habla de determinado tipo de personas. Las personas en el Nuevo Testamento tenían que entender también cosas que estaban pasando en sus épocas. Tenían que, obviamente, perdón, aquí predicando el Evangelio, proclamando las buenas nuevas. ¿Somos el mismo tipo de gente? ¿Tenemos esto en común con ellos? Claro. Hay un mensaje urgente, el Evangelio. Tenemos problemas, padecemos de dolores, oramos los unos por los otros. Claro. Son cosas muy personales que tenemos en común con nuestros hermanos que también oraban de esta manera. Nos dedicamos a diferentes tipos de rubros. Sí, ellos también tenían sus ocupaciones, sus quehaceres diarios. Así que somos gente que tiene muchas cosas en común, que se han arrepentido de sus pecados y confiado en Cristo y hemos recibido el bautismo. El mismo Pablo mostraba un poco de esta personalidad cuando hablaba sobre sus paisanos, los judíos que no habían aceptado a Cristo, y él sentía un gran pesar cuando leemos esta parte de que Pablo sentía tanta tristeza por su gente que no que había rechazado al Mesías, del cual había estudiado, leído y estaban esperando. Pablo sentía un corazón quebrantado, así como nosotros lo sentimos también hoy cuando le predicamos el Evangelio a nuestra familia o familiares y no creen en el Evangelio. Nos quiebra el corazón. Son cosas muy personales. Tenemos esto en común, entonces también podemos identificarnos, podemos tener empatía, compasión. ¿Cuáles son las cosas que ya no continúan a nivel personal con nuestros hermanos? Bueno, hay muchas cosas que no vamos a entender, que por ejemplo significa vivir bajo un imperio, con esclavitud, el circo romano, donde se le lanzaban los cristianos a personas a ser devorados para entretenimiento. Ese tipo de cosas a veces no es común para nosotros. De hecho, que hoy lo veríamos como totalmente aberrante, pero sabemos que también hay cierto tipo de gente que le gusta este tipo de depravación y paga dinero para asistir a este tipo de bestialidades. Lastimosamente pasa, pero es una excepción. No es la norma como lo fue anteriormente. La gente iba al circo romano para eso. Obviamente, también hay cosas que ya, eh, por ejemplo, hay diferentes ocupaciones. Hoy tenemos muchas tecnologías y hay cosas que a veces no podemos entender tanto del rubro de cómo era antes. Y en Efesios 6 por ejemplo, hay cosas que nosotros podemos leer, pero nunca fuimos esclavos, ni tampoco amos de alguien. Sí, podemos tener un trabajo y ser un jefe, un líder, y tenemos personas subordinadas a nuestro cargo, pero nunca fuimos esclavos, privados de nuestra libertad, o en el sentido de que esta era una forma laboral de ese tiempo. Entonces hay ciertas distancias personales, hay cosas que a lo mejor no vamos a entender completamente porque no hemos experimentado eso, pero sí podemos entender hasta cierto punto. Y bueno, hasta ahí hemos llegado un poco entonces por hoy, lo que corresponde a esta, ¿por qué estudiar la teología del Nuevo Testamento? Hemos visto entonces de que en esta lección hemos aprendido o hemos explorado el por qué es importante estudiar el Nuevo Testamento, porque debemos estudiar, debemos ser diligentes para entender un poco de que el Nuevo Testamento es inspirado por Dios, es Dios hablando con autoridad a su pueblo, es su palabra. No es que yo uso la palabra para inspirarme y ser una persona espiritual, no, es Dios viniendo a nosotros, teniendo misericordia y trayéndonos su palabra, que no falla, que no tiene error, que es suficiente y obviamente es suficiente para ser autoridad en nuestra vida y decirnos cómo vivir nuestra vida hoy. Hemos visto que al estudiar esta palabra de Dios que es exhalada por Dios, hay cosas que tenemos que entender de que hay cosas que continúan y otras no. La época, por ejemplo, ya no estamos en el siglo I, estamos en el siglo XXI. Entonces, la época, hay cosas culturales que ya no tenemos que tenían ellos y otras que sí. Y hay cosas de índole más personal que ya no tenemos o que no tenemos, mejor dicho, que ellos sí tuvieron. Y todo esto nos da una perspectiva de cómo interpretar
la Biblia, o mejor dicho, el Nuevo Testamento, y al interpretarla correctamente podemos llegar a una aplicación correcta. Porque si uno no entiende qué estaba pasando, cómo era la economía, cómo era la política, cómo se trataban las personas, qué era lo que estaba pasando, qué era lo que sentían ellos en ese. Si uno no tiene todas estas cosas en mente, la aplicación para nuestra vida puede ser errada. Por eso el estudiar el Nuevo Testamento es tan importante. Este libro verdaderamente necesita un estudio cuidadoso, no solamente una mirada casual, no solamente leerlo para saber información, no. Tenemos que escudriñarlo como a tesoro, número uno, porque Dios nos está hablando. Y lo que le dijo a ellos tiene también relevancia para nosotros hoy, su iglesia. Y tenemos que estar dispuestos a hacer lo necesario para entender más de su palabra. No tenemos que ser perezosos, sino que debemos estudiar su palabra. Tenemos que lograr este objetivo, hermanos, de entender más su palabra. ¿Para qué? ¿Para satisfacer un morbo intelectual? No. ¿Para sentirnos superiores a otras personas? No. Número uno, para conocer mejor a nuestro Dios y amarlo mejor, amarlo más. Mientras más yo conozco a mi esposa, más la amo. Así es el amor. Y así también con nuestro Señor. Mientras más uno conoce a quien dice amar, hay una perspectiva, hay un amor más profundo. No que no sea auténtico, sino que es más profundo. Y tenemos una relación con el Señor al abrir su palabra. Estamos meditando en su palabra. Este Nuevo Testamento que hoy tenemos nos invita a una cuidadosa reflexión. La próxima vez que yo abra mi Nuevo Testamento y empiece a leer, tengo que saber quién escribió. A ver, voy a leer el Evangelio de Juan. ¿Quién era Juan? Porque hemos visto hoy que la inspiración no fue un robot que solamente recibió un dictado. Juan no era una especie de artista que recibió una inspiración romántica y empezó a divagar porque le nació hacerlo. No, Dios usó lo que él vio, lo que él estudió, lo que él experimentó para traer un mensaje directo de Dios bajo la supervisión del Espíritu Santo, primeramente para esa audiencia que lo leyó primero, pero también para nosotros hoy, como vimos en el ejemplo del padre que corrige a un hijo y el hermano está mirando cómo es corregido, de manera que ya sabe qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Si ve que un hermano está siendo premiado por algo, la hermana ya sabe qué es lo que el padre aprueba. Así también nosotros al ver lo que el Señor está enseñando en el Nuevo Testamento, sabemos lo que Dios aprueba y lo que Dios desaprueba, teniendo todas estas cosas en mente, la cultura, el lenguaje, la economía, el enfoque social, la política, qué es lo que estaba pasando. Por eso yo les recomiendo siempre, hermano, buscar recursos. Cómprese en los libros, busque en internet, busque cómo era el tiempo en el Nuevo Testamento, cómo era la economía, cómo era la política. Busque videos, si no le aburre un poco leer, ¿verdad? Busque videos de gente resumiendo, aunque le recomiendo siempre mejor leer, porque a veces los videos son muy encapsulados, muy resumidos, pero por algún lugar puede empezar y puede empezar por videos que puedan animarle a estudiar más. Bueno, entonces vamos a ver qué importante es el estudio del Nuevo Testamento y trae muchos beneficios, no solamente para nuestra vida personal, sino también para la vida de la iglesia, para expandir el reino de Dios en este tiempo del nuevo pacto, en la continuación del reino de Dios, anhelando esa consumación. Amén. Bueno, hasta aquí llego entonces con la grabación. Quiero hacer algunas preguntas.